La fuente de alimentación es uno de los componentes más importantes a la hora de armar una computadora, pero muchos usuarios, muchas personas no le dan la suficiente prioridad que merece a la hora de comprar una. Y si elegimos una fuente equivocada, nuestra PC podría explotar. Ok, creo que exageré un poco, pero sí es verdad que podremos quemar o dañar algún que otro componente. Para esto es que hice la guía que verán a continuación. Una guía detallada pero breve con todo lo básico que deberemos saber a la hora de comprar una PSU. PSU significa Power Supply Unit, que básicamente es una forma abreviada de llamarles a las fuentes de alimentación en inglés. Lo aclaro porque lo van a escuchar bastante en este video y también se suele mencionar mucho en el mundo de la informática. Ahora sí, sin nada más para decir, comencemos. La primera duda que les resolveré en esta guía es la de ¿cuánta potencia necesito? La potencia es la magnitud más importante al elegir tu fuente de alimentación. Estamos hablando de los watts ofrecidos y esto se refiere a la capacidad que tiene la fuente de suministrar energía a los componentes de la PC en un momento dado. Así que comprar una fuente de 500 watts significa que debe ser capaz de proporcionar a la computadora toda la potencia demandada en cada instante concreto, siempre y cuando esta no supere los 500 watts. No significa que el equipo vaya a consumir 500 watts continuamente, sino que podrá suplir las demandas energéticas de la PC siempre que no superen los 500 watts. Es por esto que debemos saber cuántos watts van a consumir todos nuestros componentes para así sumar toda esta potencia y poder tener de referencia a la hora de elegir la PSU. A continuación les mostraré más o menos cuánto consumen en promedio los componentes de una computadora. Los procesadores suelen tener un TDP de unos 65 a 120 watts, pero en situaciones de gran demanda el consumo puede rondar de 65 a 200 watts según el procesador. Si buscamos el modelo de nuestro procesador en Google, al igual que en todos los otros componentes, podremos averiguar su TDP. En pantalla podrán observar ejemplos de consumos máximos que se pueden esperar en algunos procesadores. Es una obviedad que cuanto más potente sea nuestro hardware, más watts requerirá. Pasemos ahora a hablar sobre el componente que más consume en una PC. Así es, la tarjeta gráfica o placa de video. Estos son los consumos máximos y en pico que podremos esperar. En cuanto al resto de componentes, no vamos a tener consumos altos. Con respecto a los sistemas de refrigeración, el consumo de los ventiladores, disipadores o refrigeraciones líquidas es muy bajo. Normalmente no hablamos ni de 5 watts por ventilador. En cuanto a los discos duros, si bien los HDD pueden llegar a consumir más, estamos hablando de unos 10 o 20 watts como máximo. Los SSD consumen muy poco, lo mismo ocurre para las memorias RAM. Por último, tenemos los periféricos. Acá ya depende de lo que se conecta a la computadora. Por ejemplo, una tira LED pequeña apenas pasará de 3 watts. Para concluir con la primera parte del video, lo que realmente importa es el consumo del procesador y de la tarjeta gráfica. Hay que tener en cuenta que influye muchísimo el contexto en el que nos encontremos. No es lo mismo estar jugando a un juego que podría llevar la gráfica o el CPU al 100% que otras tareas más normales en la que estos componentes apenas consumirán energía. Pasamos a la segunda parte del video, lo que junto a la potencia es lo más importante en una fuente de alimentación. Y es que si buscamos fuentes en cualquier lugar, además de los watts, otra característica que siempre se muestra es la eficiencia. La eficiencia es un concepto que se define como la energía eléctrica perdida en forma de calor que se produce por el propio trabajo de dicho componente, es decir, la potencia que pierde como consecuencia natural de su propio funcionamiento. Actualmente esto se utiliza en las certificaciones 80+, que se dividen de la siguiente forma: 80+, 80% de eficiencia, 80+ Bronze, 82% de eficiencia, 80+ Silver, 85% de eficiencia, 80+ Gold, 87% de eficiencia, 80+ Platinum, 89% de eficiencia y 80+ Titanium, 90% de eficiencia. Yo recomiendo siempre utilizar fuentes certificadas, porque sí, hay fuentes que no poseen certificación alguna. Personalmente, las
80 Plus comunes y corrientes me parecen muy buenas para PC de gama baja y baja media. Para computadoras de gama media y media alta, las 80 Plus Bronze y 80 Plus Silver me parecen las mejores. Mientras que si tienen una PC de gama alta, lo mejor es utilizar una fuente 80 Plus Gold. Con respecto a las certificaciones Platinum y Titanium, estas están destinadas a usuarios entusiastas, por ende no aplican para este video. En lo que respecta al apartado físico de las fuentes de alimentación, acá voy a dividirlas en dos tipos: las fuentes modulares y las fuentes no modulares. Las fuentes más comunes y baratas son las no modulares o de cableado fijo. Como su propio nombre lo indica, sus cables se fijan al circuito interno de la fuente y salen por un pequeño agujero en la parte trasera para ser instalados en un equipo. El problema de estas fuentes es que en la mayoría de los casos quedarán algunos cables sin usar, completamente sueltos por el gabinete, algo que resulta bastante molesto. Este es un problema que el cableado modular viene a resolver. Una fuente modular reemplaza toda esa maraña de cables por conectores hembra en la parte trasera de la fuente. Entonces, en vez de tener un cableado totalmente fijo, tenemos la posibilidad de conectar y desconectar solo los cables que necesitemos, por lo que los cables que no usemos ya no molestarán. Así, si por ejemplo una fuente incluye 4 conectores para tarjetas gráficas y solo necesitamos usar una, tan solo conectaremos el cable necesario en la parte trasera de la fuente y de ahí a los componentes, pudiendo dejar completamente desconectados los otros 3 cables. Si la fuente no fuese modular, los cables que se quedasen sin usar estarían desconectados del equipo pero no de la fuente, causando un estorbo a la hora de organizar el cableado. Si no tenés una decisión clara acerca de qué fuente de poder adquirir, a continuación paso a darte algunas recomendaciones personales. Si en tu PC tenés un APU o una gráfica de gama baja, véase la RX 570, GTX 1650, RX 6500 XT, etc., con una fuente de 600 watts 80 Plus vas a estar genial. Si posees una placa de video de gama media como la RTX 3060 o la RX 5600, lo mejor para vos será optar por una fuente de alimentación de 650 o 700 watts 80 Plus Bronze. Si tenés una computadora que es de gama alta, con placas de video realmente potentes como lo son la RTX 3080 o la RX 6800 XT, te voy a recomendar una fuente de 800 watts 80 Plus Gold como mínimo. Como habrán visto, el video de hoy fue una guía bastante básica y corta. Mi intención con este video es que los usuarios principiantes aprendan lo justo y necesario, lo más básico sobre las fuentes de alimentación, principalmente para que no cometan errores a la hora de comprar una y también que no gasten dinero de más o que pierdan un componente o que se les dañe su computadora por haber cometido un error a la hora de comprar una fuente equivocada. De más está decir que esta guía fue muy básica, fue, como ya dije anteriormente, para lo justo y necesario, pero en YouTube van a encontrar un montón de creadores de contenido que tienen muchas guías y muchos videos informativos sobre cosas mucho más específicas acerca de la fuente de alimentación, así que están más que recomendados a ver esos videos de esos creadores que van a poder encontrar en la plataforma, donde los van a meter más a fondo sobre este tema en específico. En fin, hasta acá voy a dejar este video. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse si no lo están, que me ayudan un montonazo. Si yo los ayudé, ayúdenme por favor con cliquear en el botón de suscribirse, que la verdad que me ayudan un montón, y también puede dejar en la caja de comentarios su opinión acerca de este video. Sin nada más que decir, yo soy Tommy, les mando un saludo y nos vemos en la próxima.